hay que tener en cuenta que el coleccionismo textil es un coleccionismo altamente especializado, es como el numismático. No estamos ante gente que le interesan los cuadros o las artes decorativas, estamos ante gente que mata, y literalmente mata por detener determinadas piezas. Y vamos a destacar, por un lado, cuando hablemos o veamos cuál es el panorama del coleccionismo textil en España, lo que destaca principalmente es, por un lado, la preeminencia de Cataluña frente al resto del ámbito nacional o incluso, si me apuran, peninsular, porque Portugal también tiene poco que decir a este respecto. Tenemos que tener en cuenta que mientras en Cataluña podemos hablar de Pla i Duria, Miquel i Badia, Pascó, Gaspar Omar, Emili Cabot, Rocamora, etcétera, 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 en el resto de España nos encontramos con Lázaro Galdiano, Guillermo de Osma, conde de Valencia de Don Juan, Páramo, alguien más que ahora mismo no tengo, pero lo tengo por aquí escrito para que no se me olvidara, Lafora y, por supuesto, Weisberger. Pero Weisberger lo vamos a dejar un poco de lado porque hablaremos más adelante. Otro tema muy interesante es que mientras el coleccionismo textil que se produce en Cataluña, tenemos aquí, por ejemplo, a Gaspar Omar, que es un diseñador de muebles que trabaja para los más importantes arquitectos del modernismo catalán. Tenemos a Josep Pascó, que es un ilustrador, artista y muy importante. O, por ejemplo, tenemos aquí la casa de Emilio Cabot, que, como ven, está rodeada de tejidos enmarcados. Frente a estos artistas, diseñadores o incluso industriales textiles, con lo cual tiene su razón de ser que sean coleccionistas de tejidos, nos encontramos a alguien como Lázaro Galdiano, que es un personaje muy interesante y muy importante dentro del coleccionismo, que colecciona porque es un amateur, un interesado, que quiere además documentar la importancia de ese pasado artístico español, en consonancia o muy similar a lo que hace Guillermo de Osma, el conde de Valencia de Don Juan, pero que le gusta coleccionar por el hecho de coleccionar, frente a Omar, Pascó y otros coleccionistas textiles catalanes que no solo coleccionan porque les gusta, sino que además los utilizan como soporte para, por ejemplo, en el caso de Omar, para inspirarse para las obras que diseñan para los modernistas catalanes, los arquitectos, en el caso de Pascó posiblemente también, etcétera. Otro aspecto muy interesante es el papel que hacen, no solo de venta, sino de recuperación por parte de las comisiones provinciales de monumentos. Y esto es importante destacar porque la Comisión Provincial de Monumentos, cuando se abre la famosa tumba del infante don Fernando de Villalcázar de Sirga, se abre a instancias de la Comisión de Monumentos y gracias a eso llega parte, que no todo, de esos tejidos al Museo Arqueológico Nacional. Y las exposiciones. Estamos en el momento de las exposiciones ya internacionales, ya nacionales. Destaca, por ejemplo, la Internacional de Barcelona de 1888, pero también la Histórico-Europea de 1892 de Madrid, o, por supuesto, todas las organizadas por las sociedades, por la Sociedad de Amigos del Arte. En todas estas exposiciones hay salas de tejidos. Y cuando digo salas de tejidos, es salas de suelo a techo y vitrinas llenas de tejidos. Y no solo estamos hablando de tapices o alfombras, estamos hablando de encajes y ropa interior o lencería. Vamos a ser finos y vamos a llamarle lencería. Estamos hablando de sábanas, estamos hablando de tejido o tejido plano, que ahora veremos algunos ejemplares. Estamos hablando de encajes. Es en todo este mundo en donde Huntington se mueve. En cuanto a los marchantes, este es un tema muy importante, poco trabajado y más a nivel de España. Es decir, yo que he tenido que trabajar la documentación sobre, por ejemplo, Gaspar Omar, Pascó, ellos no cuentan dónde compran sus tejidos. Sabemos que tenían esos tejidos porque llegan luego, por ejemplo, en este caso, al Museo Textil y de Indumentaria de Barcelona, pero no tenemos documentación sobre quién lo compran.
En cambio, esa documentación la podemos ver quizás a través de quienes participan en las exposiciones. Y pongo un caso, el caso de Herbert y su hijo, los Weisberger. Los Weisberger son coleccionistas y marchantes. Es uno de los más importantes coleccionistas de alfombras españolas. Y parte de esa colección ingresa por distintos avatares, incluida un avatar judicial, en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Son coleccionistas, marchantes, por ejemplo, una de las vírgenes bizantinas que tiene la National Gallery de Washington, la Madonna Khan, es adquirida a través de Weisberger. Esa virgen parece que está en Calahorra. Weisberger, si lo ponen, por ejemplo, googlean el nombre de H. Weisberger, verán que es uno de los marchantes que aparece referenciado más en cuanto a la salida de piezas españolas hacia París, los hermanos Dubin, o hacia Estados Unidos. Y de él casi no se sabe nada, no se habla. Bueno, esto es en cuanto al panorama español. ¿Y qué sabemos del panorama de Europa? Pues en Europa nos encontramos algo muy similar. Por un lado tenemos importantísimos coleccionistas como Werner Abeck, que es el fundador y perdonen la redundancia, de la Fundación Abeck de Berna. Tenemos, por supuesto, a Morgan, tenemos a Robert Letman, que luego parte de su colección acaba en el Metropolitan de Nueva York. Tenemos a la señora o Madame Herrera en Bruselas. Tenemos, por supuesto, todos los museos, todos los coleccionistas alemanes que acaban la colección en parte de los museos de Berlín, etc. Y, de nuevo, estos coleccionistas están haciendo la competencia a museos tan importantes como el Victoria y Alberto, antes llamado South Kensington. De hecho, tanto el Huntington o la Hispanic Society como otros coleccionistas tienen fragmentos que se casan con fragmentos que están en el Victoria y Alberto, o que se casan con fragmentos que están en la colección Herrera de los Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas, etc. ¿Y qué marchantes hay? Hay que tener en cuenta que, aunque no sea muy conocido, hay marchantes especializados en tejidos. Y dos son constantes. Por un lado está Stanislas Baron en París. Stanislas Baron es uno de los más importantes marchantes de tejidos, que tiene su casa en París y que hay correspondencia entre él y Raimundo de Madrazo. Es muy interesante cómo Baron ofrece tejidos españoles, andalusíes o nazaríes al Victoria y Alberto, que posiblemente, no tenemos todavía suficiente documentación, estén relacionados con tejidos de la colección Fortuny o tejidos que tiene Raimundo de Madrazo en París. Por otro lado, otro importantísimo marchante especializado en tejidos es Adolf Loewy, que tiene casa primero en Venecia, que luego, cuando empiezan los problemas de la Segunda Guerra Mundial, emigra a Estados Unidos, se instala primero en Nueva York y luego acaba en California. Pues Adolf Loewy tiene casa en Venecia y Fortuny tiene palacio en Venecia. Y este es otro de los más importantes marchantes en cuanto a tejidos españoles, y es fuente de muchos de los tejidos que están en el Metropolitan, en el Museo de Los Ángeles, etc. Lo interesante de Adolf Loewy es que todo su archivo está en el LACMA, en el Los Angeles County Museum, y es uno de los pocos que tenemos que parece que tiene completa la documentación. Bien, estamos hablando de tejidos, pero ¿qué tipo de tejidos son los que son más apreciados en este momento? Parece claro, por un lado, que a partir de 1880, con el importante descubrimiento de las necrópolis mal llamadas coptas en Egipto, por parte de Maspero y Petri o, por ejemplo, Gallé, hacen que estos tejidos, que estamos hablando de tejidos en torno al siglo III después de Cristo hasta el siglo IX-X, es decir, de la Edad Media, son uno de los tejidos más apreciados y que se encuentran en todas las colecciones. Nos las encontramos, por ejemplo, en colecciones como Lehmann, nos las encontramos en colecciones como Herrera, nos las encontramos en colecciones como la Abeck, nos las encontramos en colecciones como la de Gaspar Omá,
la de Josep Pascó, la de Emil Cabot, pero no está en Huntington. Huntington no colecciona ese tipo de tejidos, cuando es uno de los más apreciados por los coleccionistas de tejidos. ¿Y qué otro tipo de tejidos nos encontramos? Pues los andalusíes, los que se han llamado hispano-musulmanes, los hispano-moriscos, los nazaríes, como este tejido. Este es el primer tejido que ingresa en el Victoria y Alberto, en 1860. Y ingresa gracias a los trabajos de un sacerdote que se llama Bock. Este personaje, que es deán de la capilla de Aquisgrán, tiene el sobrenombre, traducido del inglés, de Felices Tijeras Bock. Este personaje, aprovechando, por supuesto, que se trata de un sacerdote católico, se dedica a coleccionar recortados de los tesoros catedralicios y eclesiásticos de toda Europa. Y este señor va ofreciendo de poquito en poquito estos fragmentos a distintos museos europeos, como por ejemplo el Victoria y Alberto. Es muy interesante cómo también estos fragmentos de tejidos nos los vamos a encontrar procedentes de dos grandes e importantísimos descubrimientos españoles. Por un lado, aquí tienen la famosa capa del infante don Felipe, de su enterramiento en Villalcázar de Sirga, que tenemos fragmentos, y ahora de nuevo tengo que leer porque si no me voy a perder, por ejemplo, están ahora conservados en el Museo Arqueológico Nacional, pero nos encontramos fragmentos en el Victoria Alberto, Hispanic Society, la Fundación Abbé de Berna, el Museo Islámico de Berlín, Bruselas, los Museos Reales de Arte e Historia, el Cleveland Museum of Art, Lyon, Museo de Tejidos, Metropolitan, Cluny y la Copper-Hewitt. Y en este caso, el de la Copper-Hewitt, sabemos positivamente que procede de Miquel y Badia. Lo que es más interesante es que gracias al estudio, a una tesis de máster de una estudiante holandesa sobre la colección de tejidos del Rijksmuseum, parece que cuando se abre esta tumba en 1844, alguien se dedica a recortar. Y esos recortes los, digamos, requisa el jefe de policía de Palencia, que los envía al ministro de Interior, y casi todos, pero no todos, acaban en el Museo Arqueológico Nacional. El resto son los que nos encontramos dispersos por todos estos museos. Si se fijan, esta capa tiene toda esta parte final recortada. Alguien pensaría que es que estaría en muy mal estado de conservación. No, seamos sinceros, no. Este es el fragmento que posiblemente case por esta zona que está en el Victoria y Alberto. O, por ejemplo, este es el fragmento que está en la Hispanic Society de Nueva York. Otro ejemplo impresionante es lo que pasa con el ajuar textil de San Valero, en Lérida. Es otro de los estupendos ajuares que acaban cortados en varios fragmentos. Entre 1888, que se expone por primera vez en la exposición de Barcelona, y 1917, que aparece de nuevo en la exposición de tejidos anteriores al Jacquard, organizada por la Sociedad de Amigos del Arte. En este caso nos encontramos que tenemos fragmentos en el Victoria de Alberto, en el Instituto Valencia de Don Juan, en el Textile Museum de Washington, en el Museo Benaki de Atenas, en el Museo Islámico de Berlín, en Boston, Cleveland, Chicago, Lyon, Montreal, Nueva York, en el Metropolitan, y en la Copper-Hewitt, otra vez a través del coleccionista Miquel Badia. Lo que es interesante es que en el caso de la ABEG, que es una de las pocas instituciones que han publicado la procedencia de sus fragmentos, los dos fragmentos, tanto del Villalcázar de Sirga como de San Valero, son adquiridos a través de Adolf Loewy, Venecia. Bueno, esto es en cuanto al panorama europeo. ¿Y qué es lo que caracteriza la colección de Huntington? Pues para empezar, es interesante porque Huntington empieza a coleccionar tejidos a partir de 1912, justo después de la ley de 1911. Y casi todo, por lo que se supone, procede, y cuando digo supone es que no he tenido acceso a las fuentes documentales, pero gracias a los escritos de Del Álamo he podido entresacar varios datos. La primera compra la hace a Raimundo de Madrazo.
Aquí tienen parte de la carta. Esta carta es de 1912 y compra unos 27 fragmentos por la módica cantidad de 100.000 pesetas. Para que se compare con lo que cuesta la arqueología, somos más caros. Los tejidos siempre son más caros. Somos más escasos. Lo que es importantísimo es que esta procedencia, y bueno, no sé si pueden leer, pero dice que el primer tejido, el número 1, es un tejido hispano-morisco del siglo XIII, encontrado en el sepulcro de la mujer del hijo de don Fernando. La siguiente adquisición documentada es a la Galería Española de Harris, en Londres. Lo que es interesante es que la Galería Española de Harris también está suministrando tejidos al Victoria y Alberto, y algunos de estos posiblemente casen. Lo que es importante es que a mí me sugieren varias cosas. Si Huntington está residiendo en París, donde también tiene casa Guillermo de Osma, donde también tiene casa, pero esta vez de negocios, Stanislas Baron, muchos de estos, o también tiene casa Raimundo de Madrazo, parece claro que Huntington compra muchos de sus tejidos, si no decir todos, posiblemente en París. Y compra todos porque son españoles. Pero hay dos excepciones. Bueno, aquí les enseño uno de los terciopelos magníficos e impresionantes terciopelos de la Hispanic Society. Fueron publicados en el catálogo de la exposición que hubo sobre terciopelos en el Reino de Valencia en el 2002, creo que es, 2012. Son dos las excepciones, las alfombras y el bordado popular. Yo no creo que esto pudiera ser comprado fuera de España, y especialmente en el caso de los bordados, porque en el caso de los bordados estamos hablando de dechados, y los dechados es una de las cosas más apreciadas dentro de los ajuares femeninos, porque las ajuares, digamos las colchas, los dechados, se hacen por mujeres para momentos especiales. En el caso de los dechados, porque quieren demostrar su habilidad como bordadoras, y en el caso de las colchas, porque es la colcha que suelen tener con las que se van las novias para casarse. Y eso no creo que pudiera salir fácilmente de ninguna casa. Y ahí está el papel que, por ejemplo, puede hacer Mildred Stapley. Como saben, Mildred Stapley en 1924 tiene una estupenda publicación sobre bordados y tejidos populares de España, que sorpresivamente muchas de las fotos o de los tejidos proceden de la colección que está atesorando el Museo Nacional de Artes Industriales, que es el primer nombre que tiene el museo donde yo trabajo. Es decir, lo que nos estamos encontrando son personas que están todas en el mismo círculo, que tienen claro que, por un lado, el pasado medieval islámico español es importante, estamos ante uno de los tejidos más apreciados. Los segundos serían los terciopelos, y en este caso es muy interesante cómo algunos de los terciopelos que compra Huntington tienen procedencia valenciana, con lo cual quizás se tendría que investigar algo más su conexión con el conde de las Almenas, que tiene unas interesantísimas conexiones con el área mediterránea, pero en el caso de las alfombras es un caso único, en el sentido de que es una sorpresa por muchos de los europeos que España sea una productora de alfombras en la Edad Media. El caso de las alfombras sorprende tanto que es uno también de los bienes que más se pelean los coleccionistas textiles. Y en cambio, ¿por qué no se pelean? Por los bordados, los mal llamados bordados populares. ¿Por qué? Eso en cada país hay bordado popular. No es necesario documentarlo. Y en cambio, ¿por qué lo está coleccionando Huntington? ¿Por qué tiene interés Huntington en coleccionar el bordado popular español? Pues porque quiere seguir documentando la importancia que tiene la cultura popular, entendida como la cultura verdaderamente española, verdaderamente el corazón español. Y eso es lo que hace de Huntington algo tan sumamente peculiar. Y otra de las cosas, y no quiero acabar sin mencionar que le hace también peculiar, es que es un coleccionista de encajes. Un señor es coleccionista de encajes. Dios mío, eso es absolutamente peculiar.
Y es en parte coleccionista de encajes porque su madre es coleccionista de encajes. Su madre tiene una importantísima colección de encajes. Y cuando digo importantísima estamos hablando de unos 300 ejemplares, que él aumenta con unos 800, según Del Álamo. Cuando hablamos de tejidos estamos hablando de unos 3.000, 2.000, no sé. Me encantaría realmente conocerlo en vivo y en directo para poder apreciarlo. Pero los encajes es uno de los coleccionismos, junto con el de bordados, que tiene una faceta femenina. Y en cambio Huntington lo colecciona. Lo que es interesante es que Huntington colecciona bordado y encaje español. Y tiene desde encajes históricos, y cuando digo encajes históricos, tiene estupendos ejemplares del siglo XVI, pero es que llega hasta los encajes de Camariñas de principios del XX, o incluso más. Y lo mismo pasa con los dechados y los bordados populares. Tiene cosas del siglo XVII, pero es que llega hasta el siglo XX. Y eso es lo que le relaciona muy estrechamente también con la colección que tenemos en el Museo Nacional de Artes Decorativas, porque nosotros también tenemos una importante colección de encajes que empieza, por supuesto, en el siglo XVI, pero es que llega hasta el siglo XX. Y lo mismo nos pasa con los bordados. ¿Por qué? Porque el Museo Nacional de Artes Industriales nace con una vocación pedagógica para formar a artistas, diseñadores e industriales. Y uno de los aspectos más interesantes que tiene el Museo Nacional de Artes Decorativas cuando se funda en 1912 es que también sirve para crear modelos para diseñadores. Y lo que quieren es relanzar ese arte o ese diseño español. Y lo que hacen entonces es empezar a coleccionar, al igual que hace Huntington, modelos populares, porque creen que ese es el verdadero espíritu, no sé si decir nacional, pero al menos el espíritu que quieren transmitir a esos diseñadores y a esos artesanos. Yo creo que Huntington es una figura realmente fundamental y que su colección textil es realmente interesante. Sí sería también necesario el hacer una recatalogación, porque desde que Florence May los estudia, desde 1938 en adelante, y algunos trabajos que ha habido ahora, es necesaria una revisión, dado que Huntington compra todo lo que dicen que es español. Yo no sé si todos los terciopelos que hay en la Hispanic Society realmente son 100% españoles. Hay quizás piezas italianas o incluso puede haber piezas turcas. Entonces yo creo que eso es interesante de poner en relación cómo todas estas colecciones, adquiridas en estos momentos en que el coleccionismo tiene un sistema de catalogación que para el momento es muy bueno, pero que ha pasado casi 100 años y que es necesario de volver a revisar, sí sería interesante darle una segunda vuelta.